Si entendimos la explicación anterior, debe haber una pregunta en su mente. Hemos dicho que la concepción de Jesús en el vientre de María es una concepción milagrosa, en primer lugar porque no hubo intervención masculina, pero en segundo lugar porque hay una operación del Espíritu Santo, un milagro obrado por el Espíritu Santo que trae como resultado la concepción de Jesús, o sea, un óvulo fecundado, que es un óvulo de María. Y eso lo explicábamos entonces diciendo que Jesús, nuestro Señor, tiene una unión orgánica con la raza, es realmente un descendiente de Adán, no simplemente por una ficción legal. Expliquémoslo de esta manera, no es que Cristo es adoptado en la raza humana, sino que Cristo es de la raza humana. Lucas capítulo 3, en la genealogía de Jesús, que comienza con María, devuelve esa genealogía hasta Adán. Entonces realmente Jesús está unido con la raza porque Adán engendró un hijo, el hijo de Adán otro hijo, y así sucesivamente hasta llegar a María, y entonces Jesús es el hijo de María. Esa es la unidad orgánica que tiene Jesucristo con la raza, y por eso Él puede ser el salvador de la raza, porque está unido con nosotros orgánicamente, ¿no? Sin embargo, sabemos que para que Jesús pueda ser salvador, no solo tiene que estar unido a la raza, sino que tiene que ser sin pecado. Sin pecado. Tiene que juntarse esos dos factores. Para que salve a los hombres, tiene que ser hombre. Tiene que ser conectado con los hombres. Pero para salvar a los hombres pecadores, Él tiene que ser sin pecado. Esas dos realidades tienen que juntarse. Entonces surge la pregunta de cómo es posible, de si Cristo es verdaderamente hombre, verdaderamente descendiente de María, entonces Él sea sin pecado, porque María es pecadora. Ese es el punto. De manera que tenemos que afirmar, de acuerdo a lo que dice Lucas también, que esta es una concepción milagrosa porque el poder del Altísimo impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa de María al niño. Repito, es una concepción milagrosa. Esto sería la tercera consideración con respecto a la concepción milagrosa. Es una concepción milagrosa porque el poder del Altísimo impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa de María a Jesús. El texto dice lo siguiente, versículo 35, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea que el texto no solo habla de una operación milagrosa del Espíritu Santo viniendo sobre María, sino que también señala una operación milagrosa de María cubriendo al niño. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo es posible entonces que ese niño que nace, nuestro Señor Jesucristo, sea sin pecado? La respuesta simple entonces de Lucas es que el poder del Altísimo cubrió con su sombra. Esa sombra se refiere al poder divino
que impide la transmisión de la naturaleza pecaminosa de María a Cristo. Y esto va pegado a lo que vamos a decir en el cuarto punto, pero voy a explicarlo eso más adelante. Pero el punto es este. Lucas no solo dice que el Espíritu Santo vino sobre María, sino que hubo una sombra que cubrió. Ahora, note que está cubriendo a María, pero el resultado es sobre el niño. ¿Por qué tenía que cubrir a María? Hay una razón simple y sencilla, porque María es pecadora. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículos 47 y 48, el canto de María, el Magnificat como se le conoce, allí María dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. En ese texto María reconoce su bajeza y su necesidad de un Salvador. Por lo tanto, María es pecadora. No como en la Mariología dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un campo de la teología que se llama la Mariología, que es el estudio acerca de María. Y uno de los dogmas de la Mariología es que María era sin pecado. ¿Alguien recuerda la Ave María? Sin pecado concebida. Es decir, la teología católica dice que Jesús fue sin pecado porque María fue concebida sin pecado. En otras palabras, lo que estamos leyendo en Lucas, que operó el Espíritu Santo en Jesús, la teología católica lo devuelve a Santa Ana, a la mamá de María, como le llaman la teología católica, a Ana. Ana era la mamá de María, le llaman a Santa Ana. La teología católica dice que Dios impidió la transmisión de la naturaleza pecaminosa de Ana a María. Entonces María sin pecado y como resultado el fruto del vientre de María es sin pecado. Eso no es lo que afirma el texto. María, insisto otra vez, reconoce su propia pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. El que es santo es el niño que nace. Entonces, en cuarto lugar, esta es una concepción milagrosa porque el santo ser que nacerá es hijo de Dios. El santo ser que nacerá es hijo de Dios. Es decir, ¿cuál es el resultado de todo este proceso? Note que el proceso comienza afirmando que no hubo intervención masculina. En segundo lugar, dice que hubo una operación milagrosa del Espíritu Santo para que ese niño fuera engendrado en el vientre de María y fuera el hijo de María. Pero en tercer lugar, el texto nos dice que hubo una operación milagrosa del poder de Dios para impedir la transmisión de la naturaleza pecaminosa, pero el resultado de todo este proceso es este. Versículo 35, al final dice, por lo cual, o sea, resultado de todo este proceso, el resultado es esto, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y acá hay dos asuntos a señalar. Primera, después de este proceso de la concepción de Jesús en el vientre de María, él resulta ser santo. No estamos hablando acá de la divinidad de Jesucristo, porque la santidad es un atributo de Dios, ¿cierto? Estamos hablando del proceso por el cual la segunda persona de la Trinidad llega a ser hombre. En ese proceso, el Dios hombre es sin pecado, es santo, es santo. Entonces no hubo transmisión de la naturaleza pecaminosa de María a Jesús.
Y déjenme explicar algo a manera de paréntesis, porque a veces han preguntado esto. Hay un malentendido con respecto a esto. Algunos piensan que para ser hombre hay que tener pecado. Entonces, que si Jesús es sin pecado, no es un hombre verdadero. Eso es equivocado. El pecado no es parte de la naturaleza esencial del hombre. El pecado entró al mundo. Dice Pablo en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo. El primer hombre, Adán, fue creado sin pecado. Y era un hombre en todo el sentido de la palabra. Entonces, Jesús no necesita compartir el pecado con nosotros los hombres para ser un verdadero hombre. El pecado, insisto entonces, no es parte esencial de la naturaleza humana. De hecho, el pecado es un añadido a la naturaleza esencial del ser humano. ¿Y qué viene a hacer Jesús? A destruir el pecado. En el cielo seremos sin pecado. Entonces, si notan que la naturaleza humana, la esencia de la naturaleza humana no incluye el pecado. Por eso Jesús, sin pecado, como es concebido, es verdadero hombre, verdadero hombre. Entonces, lo primero que señalamos aquí, en este cuarto punto, es que ese niño que nace es un santo ser, es sin pecado. El Dios hombre es sin pecado. Pero lo segundo es que el texto dice, al final dice, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. El título Hijo de Dios, según se usa en los evangelios, señala hacia la divinidad absoluta de Jesucristo. Repito, el título Hijo de Dios, de acuerdo al uso que encontramos en los evangelios, señala hacia la divinidad absoluta del Dios hombre, de Jesús. En boca de Jesús mismo tiene esa connotación. Juan capítulo 5, versículo 25. Miremos aquí cómo Jesús utiliza él mismo, para referirse a él mismo, este título de Hijo de Dios. Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. El título que utiliza aquí es Hijo de Dios, y el resultado de que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios, ¿cuál es? Que los muertos viven. ¿Sí notan la connotación divina de ese título? ¿Quién puede dar vida a los muertos? Solo Dios. El Hijo del Hombre tiene el poder de dar vida a los muertos. Juan capítulo 9, versículo 35. Juan 9, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, al ciego lo habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Noten el título que utiliza Jesús ahí. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Versículo 38, y él le dijo, creo Señor, y le adoró. Es un título divino. Es un título que señala la absoluta divinidad de Jesucristo. Pero esta era una de las maneras más comunes como sus contemporáneos reconocían que Jesús era el Mesías y que es Dios. En boca de los contemporáneos de Jesús, Mateo capítulo 14, versículo 33. Mateo 14, 33. Dice el texto, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Note, vinieron y le adoraron. Solo a Dios se le rinde adoración, diciendo,
verdaderamente eres hijo de Dios. O sea que el título hijo de Dios, la gente también lo entendía como un título de divinidad. Incluso los demonios reconocían eso. Lucas capítulo 4, versículo 41. Lucas 4, 41. Dice el texto, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, es claro que este título Hijo de Dios señala hacia la divinidad absoluta de Jesús. Volviendo a nuestro texto de Lucas, entonces, ¿qué es lo que afirma el texto? El texto dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es el que nació? El que nació, ¿qué característica tiene? Es hijo de Dios. Eso significa entonces que, no obstante, la encarnación que comienza con la concepción, en este momento Jesús asume la naturaleza humana, la segunda persona de la Trinidad asume la naturaleza humana, no obstante ese proceso, Él no deja de ser Dios. Porque a ese ser se le llama el Hijo de Dios. La humanidad de la segunda persona de la Trinidad fue concebida en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, garantizando que la naturaleza pecaminosa no fuera transmitida al niño. Y ese niño llega a ser verdadero hombre, pero no deja de ser verdadero Dios. Esto no quiere decir, en absoluto, no quiere decir que María es la madre de Dios. En la teología católica se le llama a María la Theotokos. Theotokos significa la madre de Dios. Ese título proviene del concilio de Éfeso, allá en el siglo VI. Hubo unas razones históricas por las cuales el concilio de Éfeso decidió llamarle a María Theotokos. Pero lo que sí es claro es que ese título no significa que María sea la madre de la naturaleza divina de Jesús. No es posible, porque la naturaleza divina es eterna. María es madre de Jesús, ¿en qué sentido? En la encarnación, en el proceso de la encarnación, en el proceso de la concepción. Eso es lo que podemos afirmar de María. Entonces, afirmar que María es la madre de Dios es equivocado y realmente una herejía. Porque Dios no puede tener madre. La naturaleza divina no tiene origen. No tiene origen. Entonces hay que encontrar un lenguaje más cuidadoso y más bíblico con respecto a la relación de María con Jesús. Lo mejor es decir, María es la madre de Jesús. De Jesús. Hasta ahí podemos afirmarlo. Pasemos ahora a considerar el nacimiento virginal. Ya consideramos entonces la anunciación angelical, consideramos la concepción milagrosa. El relato de Lucas continúa señalándonos cómo es que sucede el nacimiento de Cristo. Y aquí hay varios eventos relacionados al nacimiento. Y quiero que miremos uno tras otro, no deteniéndonos mucho porque es un relato muy largo. El relato va desde el capítulo 1, versículo 37 de Lucas hasta capítulo 2, versículo 39. Pero lo que yo quiero es que miremos todos los eventos que estuvieron alrededor del nacimiento de Jesús. El primer acontecimiento está señalado en el versículo 37. Y es la afirmación del ángel Gabriel. En la época ya del alumbramiento, del nacimiento,
hay una afirmación del ángel Gabriel. Versículo 37. Observen. Estas son palabras del ángel Gabriel. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Y esta es una afirmación bien pertinente. Es una afirmación que cabe maravillosamente aquí en este contexto, pero es una afirmación que de una vez y para siempre debió haber callado la boca de los incrédulos. Estas palabras del ángel Gabriel están dirigidas a Elizabeth, pero están en el contexto no solo del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, sino también en el contexto del anuncio del nacimiento de Jesús. Es como si esta afirmación encerrara todo lo que se ha venido diciendo en Lucas. Juan, de acuerdo al relato, Juan iba a ser separado para su oficio profético desde el vientre de su madre. Y Jesús, en el nacimiento, en la concepción de Jesús, iba a obrarse muchos milagros. La pregunta natural de la mente humana es, ¿cómo es eso posible? Para los hombres eso no es posible. Entonces, ya que no es posible para los hombres en su mente carnal, en su mente natural, dicen, esto no sucedió. La teología liberal niega el nacimiento virginal de Cristo. ¿Por qué razón? Porque no creen en milagros. Solo por eso, no creen en milagros. Entonces no pudo haber sido eso. Que una virgen conciba, no, eso no es posible. Eso no sucede todos los días. De hecho, solo sucedió una vez en la historia. Pero ya que la teología liberal es naturalista, es antisobrenaturalista, es materialista, se conduce por la vista, entonces dicen, o mejor, entonces niegan el nacimiento virginal. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa incredulidad? Simple y sencilla. Nada hay imposible para Dios. Y como les dije al comenzar esto de la concepción milagrosa, aquí no dimos todas las respuestas. No hay todas las respuestas a todas las preguntas que nos surgen de eso que sucedió allá. Pero de algo sí podemos estar seguros. ¿Eso es posible para Dios? Porque creemos en un Dios que tiene todo el poder para hacer lo que quiere. Pero creemos en un Dios que es soberano y hace todo lo que quiere. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Jesús. De manera que, aunque di muchos argumentos antes, finalmente para la fe, el argumento es este. No hay nada imposible para Dios. Si creemos en Dios y creemos en la palabra de Dios nos dice que ahí hubo un milagro que fue la concepción de Jesús, entonces nosotros decimos, así es, lo aceptamos. Esas palabras del ángel entonces son muy apropiadas ahí en ese contexto particular. Segundo, con respecto al nacimiento, entonces, primero hay una afirmación del ángel, Gabriel. En segundo lugar hay una declaración de María, versículo 38. Aquí tenemos una declaración de María en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué palabras tan hermosas, pero han sido oscurecidas de nuevo por la teología católica. En todo este asunto del nacimiento virginal, la teología católica ha volteado todo. A partir de las palabras de María, tal y como aparecen en el texto de la Vulgata latina, en el texto latino, entonces la teología católica habla del fiat Mariam. El texto latino ahí, cuando María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, el texto latino dice etce ansila domini fiat mini secundum
verbum tuo. Toman las palabras fiat mihi. La palabra fiat significa en latín hágase. Entonces la teología católica ha interpretado estas palabras de María como una orden de María a Dios. ¿De hasta dónde han llegado? Entonces el fiat Marian en la teología católica es la orden de María para que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. En últimas, entonces, Dios está obedeciendo a María. Pues obviamente eso es una tergiversación de todo lo que el texto dice. Ahora, a partir de eso, la Iglesia Católica dice que la orden de María, o sea, interpretan el hágase como un imperativo de María, una orden de María a Dios. A partir de la orden de María, para que Dios haga con ella lo que ha indicado, María, estoy citando a un teólogo católico, María se dispone a ser la madre de la nueva humanidad de Dios y de todos los hombres. Repito, mira lo que dice el teólogo católico. A partir de esta orden, María se dispone a ser la madre de la nueva humanidad de Dios y de todos los hombres. María es la madre de todos los hombres. Por supuesto, aquí en el texto no hay ningún asomo de tal idea. Aquí no hay ningún asomo de una orden de María. Lo que sí vemos en el texto es una disposición maravillosa de María para someterse a la voluntad divina. Las palabras de sorpresa, ¿cómo es posible esto? Ahora pasan a ser unas palabras de sumisión. Hágase, como tú has dicho, hágase tu voluntad. Lo que en realidad vemos acá es cómo de la sorpresa se pasa a la sumisión. En este punto, entonces vale la pena nombrar el énfasis bíblico de que María fue virgen hasta que tuvo relaciones sexuales con su esposo José. Es decir, creemos en un estado de virginidad de María en la concepción y en el nacimiento de Jesús, pero no en una perpetua virginidad de María. Eso es contrario a todo lo que la Escritura dice. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 25. Valga decir que todos estos textos de la teología católica los reinterpreta y los argumenta, ¿no? Pero este no es el espacio para debatir con los argumentos. Pero mire Mateo 1, 25. Leamos el 24 y el 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta. ¿Notan esa palabra hasta ahí? Pone un término a la acción. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El significado natural del texto, ¿cuál es? Claro, no hay que saber griego, no hay que ser experto, no hay que ser un gran teólogo para entender el significado natural del texto. José y María no tuvieron relaciones sexuales hasta que Jesús nació. Pero además, el Nuevo Testamento constantemente menciona a los hermanos de Jesús, los hermanos y la hermana de Jesús. La teología católica dice que eran hijos de José de un matrimonio previo. Nada de eso dice la Biblia. Insisto en algo, el significado natural, cuando el texto dice que eran hermanos y hermanas de Jesús, el sentido natural nos lleva a concluir que eran hijos de ¿quién? De María. Los textos son abundantes. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 46. Esto no los vamos a leer, solo los voy a señalar. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 13, 55 y 56. Mateo 13, 55 y 56.
Marcos 6:3. Marcos 6:3. Juan capítulo 2, versículo 12. Juan 2:12. Juan 7:3. Juan 7:3. Versículo 5 y versículo 10 también del mismo capítulo 7. O sea, Juan 7:3, 5 y 10. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1:14. Primera de Corintios 9:5. Primera de Corintios 9:5. Y Gálatas capítulo 1, versículo 19. Todos estos textos mencionan a los hermanos de Jesús y algunos mencionan las hermanas de Jesús. Creemos entonces en la condición virginal de María, tanto en el momento en que el Espíritu Santo engendró al Salvador en su vientre, como en el momento en el que su hijo primogénito Jesús nació. Pero, en ninguna manera, en una perpetua virginidad de María. Esa es la conclusión que podemos sacar de esos textos. Además, entonces, como dije anteriormente, creemos que María es la madre de Jesús en lo que respecta a su naturaleza humana, al Dios hecho hombre, pero en ningún sentido en cuanto a la naturaleza divina. Tercero, entonces, en cuanto al nacimiento, señalamos la afirmación del ángel Gabriel. Segundo, señalamos la declaración de María. En tercer lugar, veamos la sorpresa de Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. La sorpresa de Elizabeth. Capítulo 1, versículos 39 al 45. Lucas 1, 39 al 45. Leo el texto, pero voy a leer solo versículos 42 al 45. Nos interesa sobre todo esta parte, Lucas 1, 42 al 45. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El versículo 41 nos indica que esto sucede cuando María va a visitar a Elizabeth. Versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esa es la ocasión en la que sucede esta declaración. Noten dos cosas que suceden interesantes ahí. Primera, el texto señala que las palabras de Elizabeth son resultados del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pero segundo, las palabras de Elizabeth son resultado de algo que sucedió en el vientre de ella. El texto dice que tan pronto Elizabeth escuchó el saludo de María, su parienta, cuando escuchó el saludo de María, entonces el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, o sea, ¿quién? Juan el Bautista, ¿qué hizo? Saltó de alegría. ¿Por qué causa el niño que está en el vientre de María salta de alegría? ¿Por la visita de María? ¿Por qué razón? El versículo 42 y 43 lo señala. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? O sea que el pequeño Juan que está en el vientre de Elizabeth salta no por causa de María, sino por causa del niño que está en el vientre de María. Esto es muy interesante. Es muy interesante y digamos, aparte de lo que estamos tratando acá en la materia que es la cristología, es muy interesante ver que un bebé en el vientre de una mujer reacciona ante la presencia del Salvador. Eso es muy interesante.
¿Desde cuándo un bebé tiene entendimiento? ¿De los qué? Cuando hablamos del logos, hablamos de que la razón es inherente al ser humano. Aquí tenemos al pequeño Juan que está en el vientre de Elizabeth, reaccionando ante la llegada del pequeño Jesús que está en el vientre de María. O sea que Juan, aún en el vientre de Elizabeth, tuvo una comprensión de quién llegó allá. Hay una comprensión y hay una reacción al comprender quién fue el que llegó allí, a ese lugar. Mucho cuidado, no dejemos permear nuestra mente cristiana por lo que la ciencia dice o por lo que el mundo dice. Usted sí ha notado que hoy en día se evita por todos los medios llamarle a un bebé en el vientre bebé. ¿Cómo se le llama hoy en día? Feto. ¿Qué quiere decir feto? Incluso hoy en día hay un gran debate de si el feto es ser humano en todo el sentido de la palabra o no. ¿Desde cuándo hay un ser humano? Desde la concepción. Desde la concepción. Entonces es muy interesante lo que sucede acá, ¿no? Pero también es interesante el hecho de que alrededor del nacimiento de Jesús se va a mencionar muchas veces el Espíritu Santo. Lucas sobre todo menciona el Espíritu Santo en varias ocasiones. Hubo una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo alrededor del nacimiento de Jesús. Es Dios acompañando la venida de su Hijo a este mundo. No solo el Padre, la primera persona de la Trinidad, sino el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, están acompañando la venida de la segunda persona de la Trinidad al mundo. Ahora, con respecto a la declaración de Elizabeth, voy a señalar tres aspectos rápidamente. La forma. La forma de la declaración de Elizabeth está señalada en el versículo 42. Y exclamó a gran voz. Literalmente el texto griego dice, exclamó con un gran grito, lo cual implica una gran exaltación de ánimo, que se expresa por medio de una alegría desbordante. La misma Elizabeth dice que el niño que estaba en su vientre saltó de alegría. O sea que esta es una exclamación de alegría. ¿Qué es lo que produce alegría en ellos? ¿La visita de quién? Del Salvador. La visita del niño. Segundo, el reconocimiento explícito. El reconocimiento explícito de Elizabeth es hacia María. Las palabras de Elizabeth a María están en el versículo 43. Y 42 y 43 dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Noten que las palabras explícitamente están dirigidas a María. Elizabeth le llama a María, bendita tú entre las mujeres. Le llama a María la madre de mi Señor. Dice de María que es bienaventurada porque creyó. Eso es lo que Elizabeth le dice a María. Y estas palabras de Elizabeth a María nos recuerdan algo, para equilibrar todo lo que hemos dicho sobre María. No estamos autorizados para denigrar a María. No creemos lo que la teología católica ha dicho sobre María. No creemos en la mariolatría, en la sobreexaltación de María como se ha hecho en la mariología católica. Pero eso no nos autoriza como cristianos a hablar mal de María. Era una mujer bendita. Era una mujer maravillosa. Como dice Elizabeth, era una mujer bienaventurada que creyó a Dios y le dijo a Dios, hágase tu voluntad en mí. Entonces mucho cuidado como hablamos de María. No hagamos una defensa de la fe denigrando. No hagamos una defensa de la fe ofendiendo. Hagamos una defensa de la fe sensata. Una defensa de la fe de una manera moderada,
bíblica. Nunca olvidemos que la Biblia nos llama a estar en paz con todos los hombres y que nuestra amabilidad sea conocida por todos. Parece ser que en el ámbito actual somos más conocidos por la descortesía y por la arrogancia que por la sencillez y la humildad. Y muchos oídos se están tapando por eso. Mucho cuidado cómo hacemos defensa de la fe. Y finalmente, la declaración implícita de Elizabeth. Es decir, aunque Elizabeth dirige palabras a María, realmente Elizabeth está hablando del niño de María. Observe muy bien, versículo 42. ¿Por qué María es bendita? ¿Por causa de ella misma? Por causa de la bendición que porta en su vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Entonces, el reconocimiento implícito es acerca de Jesús. Jesús es bendito, como ya vimos en otra ocasión. Y María es bendita porque porta al bendito. Y versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo le llama Elizabeth al niño que está en el vientre de María? Mi Señor. Y ya estudiamos el nombre Kyrios, Señor. María Elizabeth como judía le está llamando a ese niño mi Dios, mi Señor. Entonces, Elizabeth nos está diciendo que este niño es bendito y este niño es Señor.